Meditemos en la palabra del Señor en esta noche y tomemos como base esta porción que encontramos en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, y dice la palabra una vez más: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor, y quiero que meditemos primeramente en estos versos que hemos leído, y que podamos abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder asimilar lo que el Señor dice a través de esta escritura. El Señor habla usando al escritor del libro de los Hechos y dejando grabado este acontecimiento tan maravilloso que sucedió en un principio de la iglesia primitiva. La Biblia dice que la iglesia, que los 120 que esperaban la bendición del Espíritu de Dios, la bendición de la promesa de Dios, porque el Señor les había dicho a todos aquellos discípulos de Él que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, que recibirían poder, y cuando descendiera ese poder, les serían testigos por toda Judea, Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. La Biblia dice que ellos esperaban esa promesa, estaban unánimes, estaban esperando esa bendición gloriosa de lo alto, ese poder prometido, porque el Señor les había dicho: y yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu de gracia. Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. No los voy a dejar solos. Me voy yo, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a sentarme en el poder de Dios y voy a impartir ese mismo Espíritu que había en mí. Ahorita me tienen con ustedes, fuera de ustedes, pero si me voy, me van a tener no solamente fuera, sino que me van a tener dentro de ustedes, en lo más íntimo de su corazón. Me van a tener allá dentro para fortalecerles, para bendecirles, para ayudarles, para animarles. Les voy a ayudar de adentro para afuera, no solamente de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Qué maravilloso es saber el Dios que tenemos y que Él viene a trabajar de adentro para afuera. Él no quería solamente caminar con los discípulos a un lado de ellos o a la par de ellos. Él quería entrar en lo más íntimo de los discípulos. Él quería entrar y hacer morada en el corazón de los discípulos, y estando dentro de ellos los podría fortalecer en sus temores, en sus debilidades, en sus limitaciones. Estos hombres llegarían a ser hombres sin límite. ¿Por qué sin límite? Porque aunque como hombres tenían límite, como hijos e hijas de Dios no tenían límite, porque ya no eran ellos, era Cristo en ellos el que se movía, el que se manifestaba, el que se glorificaba, el que los tocaba, el que los bendecía, el que hacía maravillas en sus vidas. Aleluya. Yo quiero que pongamos atención a la palabra del Señor, y hay algo especial y lindo que quisiera que aprendiéramos en esta linda noche. Dice la palabra del Señor que los discípulos esperaban una promesa. Esa promesa la debemos de esperar cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos. Esa promesa no es, como dicen algunos, que era solamente para la iglesia primitiva y para nosotros ya no. Esa promesa está vigente en este tiempo, que todo aquel que cree en el Señor tendrá una experiencia maravillosa con el poder de Dios, que todo aquel que cree en el Señor tendrá un saturamiento glorioso del poder de Dios. Tener a Cristo no es solamente hablar de una religión. Tener a Cristo es hablar de una gloriosa experiencia que transforma las vidas, que cambia los corazones, que reforma al hombre a
Hablar de Cristo es hablar del poder de Dios, porque dijo el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta palabra es poder de Dios. Este evangelio es potencia de salvación. Esto que predicamos es el mismo verbo, la palabra encarnada, Dios entre nosotros, manifestándose a través de su palabra. Aleluya. Dale un aplauso al Rey, porque Él es maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero hablarle en esta noche de lo que es el derramamiento del poder de Dios, o conocido como el bautismo del Espíritu Santo, conocido como ese saturamiento espiritual, esa investidura. Y primeramente quiero que pongamos atención en algo. Me llama la atención poderosamente que aquí la palabra del Señor dice que cuando estaban juntos, unánime los discípulos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay algo precioso que el Señor me hacía entender en este pasaje. Hay algo especial. Y esto es, mis hermanos, de que yo me ponía a pensar y digo: Señor, yo no sé cómo sería aquella manifestación directamente. Yo no estuve ahí presente para poder experimentar o mirar cómo se manifestó aquel poder. Fue algo literal, sí, porque se escuchó un estruendo, porque vino como un viento recio que soplaba y llenó aquel lugar. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del poder de Dios, y fueron llenos de la presencia del Señor. Comenzaron a alabar a Dios, a magnificar a Dios, comenzaron a hablar de las maravillas de Dios, comenzaron a tener un sentir diferente, un sentimiento diferente, una palabra diferente. Y yo comenzaba a meditar y decía: Señor, yo he mirado muchas personas que han sido llenas del Espíritu Santo. He tenido el privilegio de orar por personas y que han recibido esa bendición, y comienzan a recibir aquella investidura, aquel saturamiento, aquella experiencia gloriosa. Y yo mismo soy testigo de esa experiencia y de ese poder, de esa maravilla. Pero decía: Señor, pero yo nunca he mirado lenguas de fuego que caigan sobre los hermanos. Nunca he mirado literalmente una lengua de fuego que se asiente sobre un hermano cuando comienza a recibir aquello. La verdad, Señor, es que yo no he mirado nada. ¿Por qué es que allá se manifestó algo? Y precisamente ¿por qué es que se manifestaron lenguas como de fuego? ¿Por qué no se manifestó una palomita que descendía en aquel lugar? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue bautizado, la Biblia dice que hubo una señal, una manifestación, y la Biblia dice que descendió el Espíritu de Dios en forma como de paloma y reposó sobre el Señor. Allá, cuando el Señor fue bautizado, se manifestó el Espíritu en una forma como de paloma, y descendió, reposó o vino a sentarse sobre el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, acá en el libro de los Hechos, yo me pregunto: Señor, ¿por qué cuando descendió el Espíritu, por qué cuando se derramó el Espíritu, por qué no aparecieron muchas palomitas, Señor, asentándose sobre las cabezas de los hermanos? ¿Por qué no descendían muchas palomitas así como de fuego, que cayeran y reposaran sobre todo aquel grupo de hermanos que estaba? ¿Por qué cambiaste acá de simbolismo y ahora el Espíritu no aparece como una palomita, sino que ahora el Espíritu viene a manifestarse como una lengua de fuego? Y el Señor me decía: hijo, es que cada simbolismo tiene su propósito. Me están dejando sin micrófono acá en los monitores. Gloria a Dios. Es que cada simbolismo tiene su propósito. Cada simbolismo tiene un propósito.
cada simbolismo es con una razón. Si el Señor muestra por medio de símbolos la manifestación del Espíritu, es porque en cada manifestación o en cada simbolismo está queriendo dar una enseñanza. No es nomás por hacerlo así nomás, ni tiene tampoco una sola manera de manifestar su Espíritu. Le estoy poniendo el ejemplo de cómo cuando el Señor fue bautizado, dice que se manifestó de una manera como una paloma, el Espíritu reposando sobre Cristo. Pero acá en Hechos 2 ya no miramos palomitas reposando, y ya no miramos que hay una palomita que llega. Miramos lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de aquellos cristianos. Y le decía: Señor, ¿y eso pasa todavía? El Señor me decía: claro que eso pasa todavía. Eso debe de pasar todavía en nuestros medios. El Espíritu del Señor tiene que seguir reposando, tiene que seguir manifestándose, tiene que seguir haciendo una obra maravillosa, tiene que seguir cumpliéndose la palabra del Señor. Mientras que Cristo no venga y la iglesia esté en esta tierra, tiene que haber derramamiento del poder de Dios. Esto no es una religión vacía, esto no es una rutina, esto es potencia de Dios. Estas son experiencias vivas. Esto es algo para experimentar, para deleitarnos, para llenarnos, para saborear. Esto es algo que necesitamos nosotros. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ¿qué quiere decir el verso 3? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso a mí me llama la atención. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Una vez más, ¿por qué lenguas y de fuego? Reposando, asentándose. No eran lenguas, era el poder de Dios, era el Espíritu de Dios. Pero la apariencia que tenían, la manifestación que había, era de lenguas como de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estaba queriendo decir, o el simbolismo, el reflejo, el significado de las lenguas de fuego que estaban apareciendo, era el poder de Dios que se iba manifestando, o que se iba a manifestar, o que estaba tocando las lenguas de los cristianos. Las lenguas de los cristianos. ¿Cómo está esto, hermano? La Biblia dice que cuando los discípulos recibieron esa experiencia, comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar. Es como que el Señor les encendió la lengua, les dio una lengua de fuego. Estaban con lenguas de carne, lenguas carnales, terrenales, de desánimo. ¿Qué hablaban las lenguas que tenían ellos? Desánimo. Pedro hablando de regresar a la pesca. Tomás diciendo: si no lo veo, yo no puedo creer en él. Si no meto mi dedo y lo toco, no puedo creer en él. Cada uno. Pedro, que era el valiente, negó al Señor, se fue corriendo y lo dejó cuando había dicho: no te dejaré, Señor. Entonces, cuando le preguntaban a Pedro: Pedro, tú eres uno de ellos, él decía: no, no soy. Y dice que maldijo diciendo: y yo ni conozco al tal Jesús de Nazaret. Estaba con una lengua negativa, una lengua carnal. Pero el Señor quería encender la lengua de aquellos cristianos y darles una lengua de fuego, una lengua que hablara las maravillas de Dios, una lengua que hablara del poder de Dios, una lengua que hablara de las grandezas de Dios, una lengua que no hablara de desánimos, de estorbos, una lengua que hablara de que todo es posible. Si puedes creer en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una lengua de poder, una lengua que consume lo que se le atraviesa enfrente, porque lleva fuego delante de ella, y lleva poder, y lleva potencia de lo alto. Dale un aplauso al Rey. Déselo con todo su corazón. Si usted se da cuenta, aquí dice la palabra de que cuando ellos comenzaron a hablar, hablaban las maravillas de Dios. Y dice que la gente se quedaba atónita, diciendo: ¿qué es esto? ¿Que no son todos estos galileos?
¿Por qué cada uno les escucha hablar en el idioma en el que nació? Unos medos, persos y de cada región de los diferentes ángulos de la tierra, y cada uno los oía hablar en su propio idioma. Hay veces que cuando hablamos de Pentecostés nos imaginamos que lo que recibieron los apóstoles ahí fue un lenguaje angelical como el que comúnmente se manifiesta entre nosotros, hablando en lenguas que nadie entiende. Pero no fue así, mis hermanos. En Pentecostés no descendió el Espíritu para dar una lengua desconocida o angelical. Las lenguas que hablaban en Pentecostés eran lenguas humanas. La Biblia dice que hay dos clases de lenguas: la lengua angelical y la lengua humana. La lengua angelical es un idioma celestial que nadie entiende. Solamente es Dios y el hombre el que tienen ese trato y esa comunión. Pero la lengua humana es la lengua de las diferentes naciones. Quiere decir que allá había quizás chinos, rusos, italianos, franceses y posiblemente algún mexicano por ahí se haya metido. Quién sabe, yo no lo sé. Pero dice la palabra, mis hermanos, que cada uno los oía hablar en su propio idioma. En otras palabras, cada uno oía que hablaban de las maravillas de Dios en su propio idioma. Ese tipo de lenguas las necesitamos hoy en nuestros medios. Unas lenguas que hablen de las grandezas de Dios, unas lenguas que hablen del poder de Dios, unas lenguas que magnifiquen el poder del Señor. Sí, mis hermanos, vamos a estar hablando en esta noche de las lenguas de fuego, del bautismo del Espíritu, pero de una manera como pocas veces se predica y se habla. Siempre hablamos del bautismo del Espíritu como diciendo a alguien: usted tiene que hablar en lenguas, tiene que hablar en lenguas, tiene que hablar en lenguas. Y puede ser que llegue a hablar en lenguas o que llegue a poder hablar en lenguas, pero puede ser que así como habla en lenguas acá adentro, allá afuera salga hablando del hermano, de la hermana, salga criticando, salga juzgando a su prójimo, salga hablando cosas negativas. Puede ser que así como acá adentro hable en lenguas, allá afuera esté hablando de desánimo, esté hablando de que no se puede, esté hablando una lengua negativa. Y el Señor, la primera lengua que quiere cambiar, que quiere encender, es la lengua de nuestro idioma. Es que haya un lenguaje de poder de Dios, un lenguaje del Espíritu de Dios, que cuando hables con alguien, hables de la grandeza de Dios, hables de las maravillas de Dios, que cuando hables con alguien no le quede duda a aquella persona que tú tienes algo especial. ¡Qué tremendo! Quiere decir que aquí cuando hablaron en lenguas, no era un lenguaje espiritual, no era un lenguaje raro ahí que no entendía nadie. No, era un lenguaje entendible. Uno hablaba y el mexicano entendía en español, el chino en chino, el japonés en japonés, y cada uno entendía en su idioma y decían: ¡qué tremendo! Pero si yo soy de tal país y tú eres de tal país y aquel es de tal país, y todos escuchamos las maravillas de Dios, ¿qué está sucediendo acá? Es que lo que el hombre no puede hacer, el Espíritu es el único que lo puede hacer. Es que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Es que, mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios toma un vaso, va a hablar maravillas. ¿Sabe, mis hermanos? El Señor me hablaba aquí y me decía: hijo, muchas veces no entienden lo que es mi poder y lo que es el bautismo de mi Espíritu y el toque de mi presencia. Muchas veces pueden estar ahí hablando y hablando en lenguas, pero no saben darle ánimo a una persona, no saben fortalecer al caído, no saben levantar al desanimado, no saben ir a buscar a quien anda ahí triste y decirle: tú puedes, en el nombre del Señor. Que por medio del Espíritu entiendas la condición, entiendas y te entienda la persona y puedas levantarlo, puedas hablar ese lenguaje precioso que el Señor quiere que hablemos. Es decir, una lengua inspirada por el Espíritu, una palabra que cualquiera que la oiga entenderá las maravillas de Dios. Cualquiera que la entienda. Sabe, entre nosotros parece que todos hablamos un lenguaje, pero no todos hablamos un lenguaje. Es decir, parece que en verdad cada uno hablamos un propio lenguaje. ¿A qué me refiero?
Aquí en la iglesia, entre nosotros, puede haber alguien que venga desanimado, que venga triste, que venga con problemas, que venga sin poder caminar, que venga afligido, desesperado, oprimido. Y muchas veces uno está queriendo hablarle a aquella persona, pero le habla en un lenguaje que no lo entiende. Aquella persona no lo entiende a uno. Hay veces que uno quiere ser tan espiritual que no lo entienden a uno aquellas personas. Se encuentra por ahí a un hombre en la calle perdido, ahí en drogas y en tantas cosas, en pandillas, en lo que usted quiera. Y hay veces que uno puede ir, y si no va con esa sencillez del espíritu, uno puede hablar y hablar y hablar, y las palabras se las lleva el viento, no hay efecto. Es decir, uno tiene que aprender el lenguaje del necesitado, el lenguaje del débil, el lenguaje del angustiado, el lenguaje del oprimido, el lenguaje del desesperado. El que está en depresión habla un lenguaje que tú tienes que identificarte con esa persona para que te entienda. Porque cuando una persona está en un problema, está enfermo, está angustiado, está deprimido, está oprimido, está con tantos problemas, tú le puedes leer toda la Biblia y no te entiende, no recibe nada, no capta nada, no hay efecto de lo que hacemos en la vida de aquella persona. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos que el Espíritu venga a nuestra vida y que tome nuestra lengua y que la encienda con fuego. Y cuando el Espíritu hable, va a llegar al corazón del enfermo y el enfermo te va a entender. Va a llegar al corazón del oprimido y el oprimido te va a entender. Va a llegar al corazón del que está en depresión y te va a entender y se va a levantar. Va a ser una palabra irresistible, una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra con el toque del Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra que necesitamos. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Aquí dice la palabra que estos hombres recibieron una manifestación del Espíritu, y el Espíritu, le repito, no se manifestó en un lenguaje angelical, se manifestó como lenguas de fuego, y el efecto que hubo en ellos fue que hablaron con un poder tremendo, con un denuedo tremendo, con una gracia tremenda. Cualquiera los entendía. Cuando el Espíritu te toca, mi hermano, y toma tu lengua y comienza a hablar, te va a entender el sabio y te va a entender el ignorante, te va a entender el enfermo y te va a entender el deprimido, te va a entender el alto y te va a entender el bajito, el mexicano y el italiano te van a entender. Cualquiera al que le hables del evangelio va a decir: eso que me hablas me toca, eso que me hablas me llena, eso que me hablas hace algo especial, siento algo cuando me hablas. Es que no es tu sabiduría humana, es que es el poder de Dios el que está tomando tu lengua y estás hablando bajo el efecto, bajo la gracia, bajo la potencia del Espíritu Santo de Dios. Dele gloria al Señor en esta noche. Qué tremendo. Quiere decir que muchas veces no hemos entendido. Hay veces que nos enfocamos tanto posiblemente en buscar o en aún hablar, o en veces hasta en repetir solamente un lenguaje desconocido, un lenguaje que son lenguas espirituales, angelicales, celestiales, como quiera llamarles, que nadie las entiende. Y no creo yo que eso es malo, eso es algo bueno. Yo mismo lo he experimentado y es una bendición especial. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Necesitamos, le repito, mirar el otro lado de las lenguas. Están las lenguas angelicales de las que tanto hablamos. Esas lenguas que te ayudan a comunicarte con Dios, que nadie entiende, pero que tu espíritu es edificado. Esas lenguas que te saturan y te sientes algo hermoso. Esas lenguas preciosas, eso es algo lindo. Qué lindo que experimentemos eso. Qué lindo que busquemos eso. Pero que no se nos olviden las lenguas humanas. Hermano, ¿y también serán para mí las lenguas humanas? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo se hablan esas lenguas? ¿Tendré que prepararme para hablar muchos idiomas? Mis hermanos,
Los idiomas que necesitamos aprender son los idiomas que el Espíritu enseña. El idioma de la necesidad, el idioma de aquel que está débil, de aquel que está falto, de aquel que necesita apoyo. Ese idioma parece que pocos lo sabemos hablar. Se nos hace más fácil, le repito, criticar a un hermano cuando lo miramos débil, cuando lo miramos que comete un error, cuando lo miramos necesitado. Hay veces que nuestras palabras son como espadas, dice la palabra, que golpean, que dañan, que hieren al hombre, a la mujer, sin sabiduría, sin gracia, con menosprecios, con críticas. Pero es difícil encontrar lenguas con fuego del Espíritu que se acerquen con esas palabras sabias de ánimo, de amor, diciéndole: ¿sabes qué? Si se puede, vamos a orar y verás que el Señor te va a levantar. Vamos a orar y verás que el Señor te va a sanar. Los médicos te dicen que no se puede, dicen que vas a morir así, pero yo te digo, hay poder en Cristo, y si se puede caminar, y si se puede vencer, y si se puede conquistar. Estamos comprendiendo. Ahora, las lenguas humanas son las que habla el Espíritu. En Pentecostés, los apóstoles no hablaban ellos todos esos idiomas por su intelecto. Ellos lo hablaban por el Espíritu. Qué lindo es hablar un idioma que uno no entiende por el Espíritu. Eso es hermoso. El Señor me ha permitido experimentarlo. Mirar en ocasiones matrimonios, un matrimonio que viene con tremendas necesidades, y de repente le preguntan a un hermano: mire, tengo este problema así, 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 así. ¿Y qué le digo yo? Si ni siquiera sé el problema que están pasando, no tengo la experiencia, y en veces no sé ni qué decirle. Pero qué maravilloso es de repente escuchar la voz de Dios y que el Señor comienza a poner en lo íntimo de tu ser palabras que sabes que no son tuyas, y que comienzas a decirles: mire, ¿sabe qué, hermanita? Así y así y así y así y así y así. ¿Y usted cómo lo sabe? Es que yo no lo sé. Es que el Señor sigue hablando. Es que el Señor conoce el lenguaje de la necesidad. Es que lo que tú traes y yo no lo conozco, pero hay un Dios en los cielos que conoce tu necesidad. Es que el problema que tú tienes y yo no sé cuál es, mucho menos voy a saber la necesidad o cómo suplirlo, pero hay un Dios poderoso que conoce esa necesidad. Y cuando tú te prestas para hablar esas lenguas humanas, hablarás el mismo idioma, pero comienzas a hablar algo que no viene de tu mente, que tú no sabías, que nace, que brota de acá. Y cuando le comienzas a hablar a la persona, tú sientes de lo íntimo que fluye eso en ti, y la otra persona se queda y dice: qué tremendo, cómo sabía mi necesidad, cómo sabía que era lo que necesitaba. He estado con este problema y este, cómo usted sin saberlo me está diciendo esto y esto y esto y esto. Precisamente lo que yo necesito es que el Espíritu de Dios está tomando tus labios, está inspirando tu vida, está dándote una palabra que está quemando, que está quebrantando, que está taladrando lo más íntimo de aquella persona. Nunca olvidaré una experiencia maravillosa que el Señor me concedió en una ocasión. Y en una ocasión salimos a evangelizar juntamente con los jóvenes de la iglesia, y fuimos a un centro comercial, a un lugar, a evangelizar. Uno predicando con un megáfono y otro repartiendo trataditos. De repente sale ahí el guardia de seguridad y nos detiene y nos calla a todos y nos dice: aquí no pueden venir a andar haciendo eso, no lo pueden. Nos retiramos tristes de ahí y nos fuimos a una orilla del estacionamiento, y estando hablando ahí, de repente hablábamos y estábamos hablando del Señor y de cómo le iríamos a hacer. Y a un lado nuestro estaba un hombre en un carro con un 6 de cerveza tomando, y de repente uno de los jóvenes se acerca a él y le comienza a hablar. Y nos acercamos los demás y le comenzamos a hablar. Y de repente aquel hombre, llegó el momento que salió del carro y dice: yo necesito algo, yo necesito algo. Y cuando comenzamos a hablarle más del Señor, llegó un momento cuando comenzó a llorar, pero como un niño. Y de repente aquel hombre agarraba la cerveza y la tiró y dice: yo no necesito nada, esto es lo que necesito. Pero aquel hombre, cuando estaba experimentando aquello,
nunca había mirado aquello, que aquel hombre de repente comenzaba a agarrarse su pecho y a rasgarse y a sentir algo tremendo allá adentro. Decía: es que me estoy quemando, ayúdenme, hay un fuego que me quema allá adentro, no sé qué hacer. Cayó al suelo arrastrándose aquel hombre. No era una iglesia donde estábamos, no era un lugar especial, era un estacionamiento de la calle. Y ahí el Señor cambió aquella vida, tocó aquel corazón, lo transformó, fue libre y comenzó a glorificar el nombre del Señor. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Cuando vamos como instrumentos de Dios, cuando nos prestamos como vasos de Dios para hablar ese lenguaje espiritual, esas lenguas humanas que inspira el Espíritu. Necesitamos más esas lenguas que las angelicales, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esas lenguas van a edificar tremendamente. Va a ser como profecía. Es decir, vamos a estar declarando la necesidad de las personas, y la gente se va a quedar maravillada, como en Pentecostés, diciendo: ¡qué tremendo! Oímos las maravillas de Dios, oímos que glorifican a Dios en nuestra lengua, en nuestra necesidad, en nuestro problema. Dicen: hay respuesta para eso, hay solución para eso, Cristo es la respuesta para esto. Comienzan a glorificar al Señor y a presentar la palabra, a presentar a Jesús como fundamento sólido. Aleluya. Ahora, las lenguas de fuego no son nada más para ayudar al necesitado, sino primero son para ayudarte a ti mismo. Es decir, ¿cuántas veces estamos caminando en la vida espiritual y tenemos problemas y tenemos dificultades, y nuestro lenguaje es un lenguaje negativo, es un lenguaje de derrota, es un lenguaje de desánimo, es un lenguaje de ya no quiero seguir adelante, de ya no puedo seguir adelante? Es que, hermano, usted no sabe el problema que yo tengo. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que usted no sabe lo que me hizo la hermana, y lo que me hizo el hermano, y lo que me hizo fulano y sutano, y mi esposo y mi esposa, y mis hijos y mis hijas. Estás hablando un lenguaje de derrota, un lenguaje de desánimo, un lenguaje que te va a hundir, un lenguaje que te va a deprimir, porque la Biblia dice que lo que el hombre habla es lo que alimenta su vientre. Por eso dice la palabra que lo que tú confieses con tus labios y creas con tu corazón, eso va a ser la realidad. Lo que hables con tus labios y lo creas en tu corazón, se va a cumplir, se va a realizar. Es delicado hablar cosas negativas con nuestros labios. Usted no tiene que andar diciendo: yo no puedo, hermano, ni siquiera jugando. Es que es muy difícil, hermano. Ni siquiera jugando lo diga, porque el diablo se aprovecha de eso. Que de sus labios solamente salga el aleluya, el sí se puede, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el sí es posible, el hay poder en Cristo, en la sangre de Cristo tiene poder. Hable un lenguaje que el Espíritu le dé. El Espíritu nunca te va a decir: no se puede, es imposible, es muy difícil. El Espíritu te va a decir: adelante, sigue firme. Si yo soy con ustedes, ¿quién podrá estar contra ustedes? Si yo los fortalezco, ¿quién los derribará? Entiendan, dice el Señor, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, para darles victoria. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Rey. Qué tremendo. ¿Qué lenguaje hablamos? El lenguaje carnal y terrenal, de que es imposible, de que no se puede, de que es muy difícil, o el lenguaje que el Espíritu te inspira. Hermanos, lo que hablamos alimenta nuestra alma, nutre nuestro corazón. Hablemos cosas que vengan por esa dirección divina. Es decir, ya no andemos con la cara caída, ahí agachados y tristes, diciendo: es que no se puede, es que yo soy muy débil, es que para mí es muy difícil, es que usted no conoce lo que yo he pasado, es que aquí, es que allá.
excusas, excusas y más excusas. Porque el que quiere caminar de la mano del Señor, hay poder para caminar. El que quiere vencer de la mano del Señor podrá vencer con seguridad. El que quiere tener victoria, no hay excusa, porque hay poder en Cristo Jesús para tener esa victoria. Hay poder en Cristo Jesús. Es tiempo de hablar un nuevo lenguaje. Es tiempo de hablar un nuevo lenguaje. Veamos la función del Espíritu. En Hechos capítulo 2, le repito, se toma como base y se enfoca casi siempre el predicador en hablar de un saturamiento en lenguas angelicales, mas la realidad es otra. En verdad lo que se manifestó en Pentecostés fueron lenguas humanas. Fue un lenguaje entendible, no fueron lenguas angelicales. Fue un idioma que era inspirado por el Espíritu y hablaba a la necesidad de cada alma. Cuando uno comienza a buscar esa influencia, usted va a comenzar a hablar y le va a pegar donde más necesita la persona, en la mera necesidad. Y la persona se va a quedar admirada. ¿Cómo tú conoces mi necesidad? ¿Cómo sabes el lenguaje de mi problema? Si nadie me entiende, si nadie sabe lo que si nadie sabe lo que estoy pasando, si nadie comprende mi situación, nadie la puede comprender humanamente. Pero cuando el Espíritu habla tu necesidad, vas a sentirte plenamente descubierto, descubierta e identificado, y con la solución en tus manos para tener la victoria más gloriosa que hayas experimentado o que aún hayas soñado. El Señor estará ahí para darte esa victoria. El Señor estará ahí para darte esa fortaleza, ese sustento. Entonces necesitamos buscar hablar lenguas, pero no solamente lenguas angelicales, sino lenguas humanas aquí y allá afuera, y en la casa, y con la familia, y con el vecino, y con los hermanos, y con todos. Tenemos que hablar ese lenguaje, dejarnos usar por el Espíritu para hablar las maravillas de Dios, dejarnos usar por el Espíritu para poder traer esas maravillas que descubrirán a la gente, aunque sea de otro país, aunque tenga otras culturas, aunque tenga otra necesidad, aunque esté en otra condición civil que tú. Puede ser un anciano y tú un jovencito, o puede ser un matrimonio y tú soltero, pero no importa, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, y tiene la solución para cada necesidad del soltero, del casado, del anciano, del joven y de todo el ser humano. Por eso el hombre que se deja usar por el Espíritu para hablar ese idioma, olvídese, es un hombre como Pablo, que a cualquier cultura le llega y le traspasa el corazón y lo pone de rodillas delante del Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. Lo tenemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Isaías tiene una revelación de la gloria de Dios, una visión poderosa del Señor. En su trono su gloria llenaba el templo. Los quiciales de las puertas se estremecían. Los serafines volaban alrededor diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. De repente toda la casa se llenó de humo. Isaías cae postrado y dice: ¡ay de mí! ¿Qué te pasa, Isaías? Soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios y habito entre pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos la gloria del Señor de los ejércitos. Dice que él se sintió que moría. Dijo: ¿por qué? Porque mis labios son inmundos, soy de labios inmundos. Es decir, no quiere decir que Isaías era un hombre mal hablado, vulgar, pecador. No, mis hermanos, era un tremendo profeta, un siervo de Dios. ¿Pero por qué habla así? Porque estaba frente a la majestad de Dios. Cualquiera se siente sucio delante del trono de Dios. El más limpio se siente como un trapo sucio, se siente miserable. Acérquese un poquito a la gloria de Dios y se siente tan falto que le dice: Señor, ten misericordia de mí, no me consumas, porque soy tan pecador, tan pecador. La santidad de Dios, la luz de Dios, entre la luz brilla más, las manchas son más claras. Cuando uno se aleja de la luz, uno piensa que anda bien, andando bien mal. Uno siente que es el más espiritual, siendo el más carnal de la iglesia. Pero cuando te metes a la gloria de Dios, puedes ser el más espiritual y te sientes como el más falto, el más sucio. Jamás vas a juzgar a alguien más, siempre te vas a considerar el menos. ¿Por qué? Porque estás delante de la majestad, y la majestad te hace sentir quebrantado, te hace sentir humilde, te hace sentir que no eres digno de aquello, pero que lo tienes por la gracia de Dios. Pero el punto donde quiero centrarme es esto. Dice la palabra que cuando dijo eso, uno de los serafines voló y con unas tenazas tomó un carbón encendido del trono de Dios, y vino y tocó los labios de Isaías y le dijo: Isaías, he aquí que esto ha tocado tus labios. Eres limpio de tu culpa y es limpio tu pecado, es quitado tu pecado. ¿Qué le pasó a Isaías? Dice que tomaron un carbón encendido y vino a tocar los labios de Isaías. Ese carbón encendido ¿es símbolo de la palabra revelada o es símbolo del Espíritu Santo que viene del trono a tocar el corazón, los labios de Isaías y viene a transformar su lenguaje? Es decir, mientras uno, mis hermanos, no sea tocado por el poder de Dios, el lenguaje de uno va a ser negativo. No le hablo solamente de andar con maldiciones y cosas por el estilo, pero hay veces que aunque uno diga: oye, yo ya soy cristiano, yo ya no digo malas palabras, no digo malas palabras, pero sí critico mucho a mis hermanos. No digo malas palabras aparentemente, pero todavía, mis hermanos, estoy negativo en cuanto a las cosas de Dios. O no se puede esto, o esto es muy difícil, o esto no. Y queremos imposibilitar el poder de Dios con nuestra negatividad. Para que Dios haga algo en tu vida, primero tiene que cambiar tu lenguaje. Tienes que decir: sí se puede, y Dios lo hace. Sí es posible, y Dios lo hace. Sí se puede, y el Señor se glorifica. Tu lenguaje tiene que cambiar, porque si no comenzamos a hablar de lo que Dios puede hacer, Dios jamás lo hará en tu vida. Necesitamos cambiar el idioma, dejar atrás el idioma inmundo que es sucio delante de Dios. ¿Cuál es el lenguaje sucio? No solamente las maldiciones, también el negar el poder de Dios. El decir: Señor, es que mi problema es muy grande. Mira, Señor, mi problema es tan grande, tremendo problema que tengo. Nadie me puede ayudar, no hay esperanza para mí. Estás avergonzando al Señor. Estás hablando un idioma negativo. Estás hablando un lenguaje del mundo, un lenguaje mundano, un lenguaje que no puede, un lenguaje que se mide conforme a su fuerza. Pero cuando el Espíritu te toca, aunque tú sepas que no se puede, tú vas a decir: sí se puede. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Es que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi Señor, lo va a hacer mi Padre, lo va a hacer mi Dios. Él
es el que va a hacer la obra, y yo solamente lo hablo, y yo solamente lo declaro, y yo solamente lo creo, y Él es el que lo hace. De mí es hablar la palabra, y del Señor es hacer las maravillas. De mí es el predicarte que Cristo sana, y de Cristo es el sanarte. A mí no me preocupa qué enfermedad tengas o cómo lo va a hacer el Señor. Y yo sé que el Señor tiene poder para sanar, para libertar, para fortalecer y para levantar al hombre y ponerlo en alto para gloria de su nombre. Dele ese aplauso al Rey. Cuando Isaías fue tocado por el poder de Dios, Isaías ya no dijo soy inmundo. Comenzó a decir, cuando el Señor habló y dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, yo iré, Señor. Ya no dijo, no, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo, es que es muy difícil, es que esto, es que el otro no. Él dijo, yo iré. Pero Isaías, quizás no estás ni capacitado, ni tienes experiencia, ni esto ni lo otro. No importa. Si ya me tocó mis labios el Espíritu, si ya me encendió la lengua espiritual, si ya me encendió con fuego mi lengua el Señor, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a predicar su palabra? Dice la palabra que esta escritura es como fuego. Venga conmigo, aquí le termino. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías dice, Señor, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías dice, Señor, cada vez que hablaba tu palabra se burlaban de mí, me criticaban y había afrentas y toda clase de mal contra mí. Llegó el momento cuando dije, Señor, ya no voy a hablar de tu palabra, ya no voy a hablar de ti, ya no voy a decir nada porque se burlan de mí, porque no creen por esto y por esto y por esto, y ya no vuelvo a hablar. Pero dice, Señor, traté de sufrir, de mantenerme así, pero había metido en mis huesos un fuego, en mi corazón un fuego ardía. Traté de soportarlo y no pude. Lo quise sufrir, no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Terminé hablando y gritando que Cristo vive. Quise decir que no se puede, pero terminé diciendo sí se puede. Quise decir ya no sigo, pero terminé diciendo sigo adelante. ¿Por qué? Porque estaba metido en su ser el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu te hará que te pares enfrente de multitudes y de la gente cuando tú mismo estás enfermo, débil y con problemas, y les digas sí se puede, hay poder en Cristo, sigamos adelante. Pero mira cómo estás con problemas. Por eso les digo que sí se puede, porque aunque tengo problemas, tengo algo que me da ánimo, tengo algo que me levanta, tengo algo que me impulsa. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que me sigue dando fortaleza para tener la completa victoria. Necesitamos el fuego del Espíritu. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Necesitamos el fuego del Espíritu de Dios. Sin ese fuego no podemos hacer mucho. Sin ese fuego comenzamos a hablar desánimos, dudas, temores y fracasos. Pero con ese fuego se quema el desánimo, se quema el lenguaje del fracaso, se quema la duda, se quema la incredulidad. Cuando ese fuego comienza a arder en tu corazón, algo especial sucede. Por eso en esta noche es importante decirle al Señor, 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 yo quiero que enciendas mi corazón.
yo quiero que enciendas mi lengua. Quiero que me des un lenguaje de poder, un lenguaje que produce tu espíritu, un lenguaje positivo y no negativo, un lenguaje que mueve la gloria de Dios, un lenguaje que declara los propósitos de Dios, que declara las promesas de Dios, un lenguaje que no mira nada imposible, antes todo lo mira posible, y al que cree todo le es posible. Necesitamos ese lenguaje en nuestros labios. Hay problemas en los hogares, no digas que no se puede. Necesitamos el lenguaje que dice: sí se puede, sí hay solución, sí hay esperanza, sí hay restauración. Necesitamos el lenguaje que inspira el Espíritu para poder hacer una obra maravillosa en cada corazón. Hermano, hermana que estás en este lugar, hermano, hermana que has venido desanimado, desanimada, hermano, hermana que sientes que no se puede, que has estado hablando lo negativo, que más fácil se te ha hecho criticar a un hermano que animarlo. ¿No será que necesitamos un saturamiento del Señor? Una experiencia gloriosa que nos deje hablando las maravillas de Dios. Una experiencia preciosa que te impulse, que te anime, que te fortalezca y que te haga sentir que sí se puede. El diablo dirá que no se puede, la carne te dirá que no se puede, pero el Espíritu de Dios te dará palabra, te pondrá palabra viva y te dirá si se puede. En lenguas de fuego para el pueblo del Señor. Lenguas de fuego. Habla con el Señor en esta.